Tenemos la historia, como dije, famosa de David y Goliat. Y tantas cosas que podemos nosotros comentar, pero tenemos que poner sentido, como decía Nehemías, a la palabra de Dios, para que con el Espíritu de Dios, hermano, podamos aplicarlo en nuestras vidas. Yo creo que el Señor va a hacer una obra grande en nosotros. Pero es necesario nosotros, no hay otra manera de nosotros enfrentar a los gigantes, de nosotros tener victoria en el Señor, si no es con la palabra de Dios. Así que debemos conocer este libro que el Señor nos ha dado. Yo sé, joven, que es más fácil escuchar las narraciones y entonces entender, pero no nos podemos quedar en qué bonita fue la narración, qué bonito fue tirar la onda. No, tenemos que ver el poder del Dios de David, el Dios de los ejércitos, y aplicarlo en nuestras vidas. Para un contexto aquí, rápido, histórico, dice la Biblia en el primer versículo: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. Muchos nombres que son hebreos, recuerden, ¿verdad? Son difíciles para nosotros. El pastor MacArthur dice en su Biblia que Soco y Azeca eran ciudades a 24 kilómetros al oeste y 27 de Belén, más o menos. Así que estas son ciudades que hoy mismo están en los territorios. Ya usted sabe la franja de Gaza, mire, eso es lo que era Filistea en ese tiempo. Y estos hombres enemigos del pueblo de Israel, gigantes de altura, yo le voy a decir más o menos, según lo que hemos determinado, si usted lo ha investigado ya, cuánto tenía este hombre de altura realmente para nosotros hoy. Mi hermano, pero vamos a aprender cómo enfrentar a los gigantes con la gracia del Señor. Y yendo al grano inmediatamente, en el primer versículo y el primer principio, para enfrentar a los gigantes, mis hermanos, para nosotros seguir. El Señor está hablando en estos días, en esta iglesia, hermano, para las batallas, hermano. Recuerden ese mensaje, lo motiva a usted, ya todos los mensajes están actualizados en el internet, hermano. Gloria a Dios, estamos modernos, y es para que se nutra. Por favor, no usemos la tecnología para las cosas vanas, sino más para el Señor. Y a propósito, el del corazón, aquí tenemos hojas del corazón. Yo quiero que el que no escuchó ese mensaje se lo escuche, pero tiene que usted coger la gráfica, pastor, deme mi corazón y mi planta, y escucharse el mensaje de la consejería de Conociendo el Corazón, Entendiendo el Corazón. Dígate, sabe, ojalá que me lo pidan y tengamos que hacer muchas copias, y hermanos, sigamos adelante. El Señor quiere darnos victoria, hermano. Estamos en tiempos difíciles, jóvenes. El Señor quiere darte victoria. Estas batallas, otra vez físicas, son para nosotros batallas espirituales. Pero yo he dicho en otro momento, hermano, el diablo quiere que nosotros como que minimicemos eso. No, estamos tranquilos. Aún en República Dominicana no hay tanta guerra como en otro lugar. Materiales. Y sabe que muchas veces estamos batallando y no nos damos cuenta. Y es necesario nosotros atender a lo que Dios quiere enseñarnos. Así que primeramente, ¿cuál es un primer principio que nos va a ayudar a enfrentar a los gigantes? Hermano, arregla el pecado cuando está pequeño. Arregla el pecado cuando está pequeño. ¿Por qué decimos esto, hermano? Fíjense lo importante de esto. El primer versículo nos está diciendo que se juntaron los filisteos y vinieron a este momento. Pero yo lo voy a llevar a ustedes al capítulo anterior para ver cómo demostramos este primer punto. ¿Qué está pasando en el capítulo 15? Saúl fue el primer rey escogido por el Señor, como sabemos. ¿Y qué pasó? Fue desechado por desobediencia. ¿Cuál es el contexto? El contexto histórico es que vinieron una guerra filisteos contra el pueblo de Israel. Los lugares Soco y Azeca cerca de Belén, ya sabemos que es parte de la historia, del territorio. Pero ¿qué está pasando espiritualmente? Hay un desastre aquí. Espiritualmente, el líder que Dios había puesto, que el hombre había elegido, claro, Dios porque pone reyes. Pero sabemos, hermano, joven, que la primera razón por la cual Israel pidió un rey no fue: Señor, queremos alabarte, queremos seguirte. No, Dios le dijo a Samuel: déjalos, porque ellos van a sufrir las consecuencias. No te están pidiendo un rey para agradarme o para seguirte o hacerte así. No, me están dejando a mí. Hermano, Dios ve el corazón. Dios ve si realmente estamos buscándole o no. Y allí estaban sufriendo de la primera consecuencia. No se equivocó Dios. En su soberanía permitió, Saúl lo mudó como un hombre nuevo. Pero hermano, Dios quiere obediencia de sus hijos. Y qué lamentable, hemos predicado solamente de la vida de Saúl, que a nosotros nos sirve, ¿verdad?, para cuidarnos y para saber que el corazón se puede endurecer.
Mire, arregla el pecado cuando está pequeño. Comentaristas han dicho, Matthew Henry específicamente, que mire, el territorio de Israel nunca hubiera sido pisado por los ejércitos filisteos si Israel hubiera sido fiel a Dios. Es decir, que no hubiera tenido que pasar esto del capítulo 17 si Israel hubiera estado bien con Dios. ¿Y cuál era la primera culpa? La del líder, el rey. El rey estaba en decadencia espiritual. El rey estaba aquí, mire, emocionalmente deprimido y ya había sido desechado por el Señor. Arregla el pecado cuando está pequeño. Hermanos, tenemos que entender que todos vamos a dar cuenta a Dios. Lo vimos con Amasías en el otro mensaje de cómo hacer la guerra. Y cada uno va a dar cuenta a Dios por sus decisiones. Pero ¿sabe qué, hermano? Mi amigo, joven, mire, tú puedes afectar a otros y yo también por mis pecados. Hermano, ¿por qué somos iglesia? Porque somos el cuerpo de Cristo Jesús. Y el cuerpo es dividido. El cuerpo es, porque es una ilustración y una metáfora de así como somos cuerpo humano, así se supone que debe funcionar la iglesia. Amén, hermano. Dios nos dé su gracia. Porque si pudiéramos nosotros un cuerpo humano a caminar como las iglesias están funcionando, algunas veces yo tuviera la idea de ver una persona muy deformada caminando. Pero Dios, hermano, puede ayudarnos a hacer nuestras funciones para que el cuerpo, hermano, se glorifique, ¿verdad? Glorifique al Señor. Amén, hermanos. Amén. Y somos cada uno de nosotros. El diablo quiere que tú pienses que no era importante, que no, que tu vida es tu vida. Esa es la mentalidad del mundo. Esta es mi vida. Esa es una frase de rebeldía. Esta es mi vida. Porque el que dice eso no está diciendo yo quiero tomar mis decisiones y quiero desarrollarme, como me dijo uno. No, es que quiere que nadie le diga nada, aún esté mal. Así estaba Saúl en ese momento. Ya Dios había escogido otro rey. Arregla el pecado cuando está pequeño. El pecado de Saúl, la situación de Israel, le estaba llevando a tener gigantes. Y van a venir por diferentes razones. El Señor glorifica, pero, hermano, pueden venir también por no arreglar los pecados. Saúl estaba aquí desobediente y rebelde. 1 Samuel 15, 23. Pero, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Qué miedo, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermano, Dios desecha de funciones, de ministerios. Dios desecha. Al cristiano no va a ser desechado para echarlo al infierno. La salvación es eterna. Amén, hermanos. Amén. Pero aquel que nunca da fruto, hermano, entonces uno comienza a dudar de la salvación. Sí, el cristiano nunca es condenado, pero cuando no hay fruto ni obediencia nunca a la palabra, entonces se pone en duda de que realmente haya sido transformado y salvado. Rebeldía, la desobediencia es cuando no cumplimos la palabra de Dios. Allí le estaba diciendo el profeta: Saúl, tú tienes esta obstinación. Porque Dios dice algo y cuando no lo cumplimos es desobediencia. Tus padres te dicen algo, cuando no lo haces, yo estaba ahí muchas veces, es desobediencia. No puede seguir así el corazón, ¿verdad? Cristo debe transformarnos. Pero sabe que rebeldía es peor. Rebeldía es cuando hay una constante desobediencia a la palabra de Dios. Eso es algo alarmante. Y muchas veces se escuchan los jóvenes rebeldes que en esta edad, mire, el que tiene a Cristo tiene que ser sensible a la palabra de Dios. Es verdad que cometemos errores, pero no podemos quedarnos constantemente desobedeciendo al Señor. Es verdad que tenemos errores, pero constantemente no podemos estar sin gozo. Es verdad que fallamos, pero constantemente no podemos estar nosotros sin tener fruto para el Señor. Ojo, la decadencia y derrota viene por rechazar la palabra de Dios. La salvación y victoria viene por aceptar la palabra de Dios. Así que, hermano, tú y yo tenemos una decisión que tomar. Queremos tener victoria, hermano, en el Señor. Para enfrentar a los gigantes, arregla el pecado cuando está pequeño. Vamos a Jeremías 8, para que usted vea otro versículo que nos habla de esta realidad. Jeremías 8, 4. Jeremías 8, 4. Mire qué tremendo versículo que nos habla de esta verdad. Enfrentar a los gigantes arreglando el pecado cuando está pequeño. ¿Por qué? Como repasando el pecado de Saúl, su situación, Israel estaba espiritualmente mal y iba a enfrentar aquí
Por eso tenía miedo, por eso no podía hacer la voluntad de Dios en ese momento. Jeremías 8:4. Mire lo que dice aquí el Señor. Palabras fuertes. Le dirás a sí mismo: así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Hermano, el Señor está denunciando aquí a su pueblo. Saúl integrado allí. Es decir, que todo corazón se puede endurecer por el pecado, por constantemente decirle no al Señor cuando nos está diciendo algo. Hermano, qué bueno es saber, y ya vimos otro mensaje, que en Cristo podemos levantarnos, hermanos. Y somos justos, nos podemos levantar de cualquier pecado, de cualquier situación. El que no tiene a Cristo se puede levantar, un matrimonio se puede levantar. El Señor le está poniendo como un supuesto aquí. El que se cae, si no tiene problema, se va a levantar. El que se desvía va a volver al camino, si se da cuenta. Wow, el Señor está diciendo: ¿y por qué nosotros espiritualmente? ¿Por qué su pueblo no puede volver al camino? Su pueblo, por otra parte, puede en Cristo, en Él, levantarse. El Señor no nos dio una iglesia, un lugar, su palabra para que nosotros estemos en el suelo, para que nosotros no podamos hacer su voluntad, para que nunca podamos obedecerle. El Señor está diciendo lo que pasó en el corazón. Abrazaron el engaño, es decir, se agarraron de algo más y por eso no hay libertad. Hermano, es nuestra responsabilidad entonces evaluar qué hay en el corazón. El que abraza el engaño, el que abraza un pecado allí, no lo quiere soltar, entonces no te da libertad. Y qué bueno que dice la palabra que se arrepienta de su mal, es decir, cambia de mente, reconoce esto. Por eso, hermano, el cristiano tiene que hacerse preguntas todos los días. No le pregunte a otro primero. Cuando tú leas la Biblia, pregúntate: ¿qué he hecho? ¿Cómo está mi vida? ¿De qué me sirve esto a mí? Yo he dicho en otro momento, si tú lees la Biblia, escuchas un mensaje y tú no te preguntas a ti mismo: wow, ¿cómo está mi vida en cuanto a esto? No solo decir amén, sino es que ese amén sea: wow, Señor, tú me hablaste, me estás diciendo lo que yo debo hacer. Recuerda, hermano, ¿dónde está el pecado? ¿Por qué tenemos problemas? Por los pecados del corazón. ¿Por qué tenemos problemas? Por el pecado del corazón. Si no tuviéramos nada en el corazón malo, hermano, fuéramos obedientes perfectos a Dios. La alabanza estuviera allí, el gozo estuviera allí, la iglesia estuviera allí, la lectura bíblica estuviera allí, la victoria estuviera aquí. No responderíamos mal, no habría mujeres rencillosas, no habrían hombres que dejaran de trabajar como deben. Gloria a Dios, eso estaría perfecto. Humanamente hablando no lo somos, hermano, pero Cristo quiere transformarnos. Sí, hermano, hay una lucha. Son gigantes. Arregla el pecado cuando hay tiempo, hermano. Dios está hablando, espera que su pueblo se levante. Jeremías 8:4. Espera que los jóvenes, hermanos, cojan el buen camino. Evalúa. Recuerda que el camino son decisiones, muchas. Y mire, la decadencia espiritual, hemos visto en la Biblia que es sutil. Todos nosotros, hermanos, mire, somos potenciales de caer. Todos nosotros somos potenciales de caer, y cualquiera puede caer. La gracia de Cristo nos ayuda. Y el Señor nos está diciendo en su palabra cómo hacerlo. Vamos a Apocalipsis 2. Mire para que usted vea allá al final de la Biblia, con respecto a este primer principio de enfrentando a los gigantes, porque es importante arreglar el pecado ahora. Por eso es que el pastor se pone nervioso y se preocupa algunas veces cuando hay alertas. Hermano, porque Dios nos enseña esto. Y mire, eso da temor allí en Apocalipsis 2. Mire lo que dice el Señor. Porque algunos no entienden de Dios y dicen: no, pero bueno, yo no veo esto, yo estoy haciendo esto. Y miren lo que el Dios está esperando. Apocalipsis 2:21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Está hablando a la iglesia de Tiatira allí, y está hablando de una supuesta Jezabel. Está comparando una mujer, posiblemente literal de la iglesia, un grupo que está en fornicación, que está en inmoralidad. Le está llamando Jezabel porque una mujer en la Biblia tan perversa que Dios la menciona, era tan perversa que mangoneaba al rey más malo, y luego
Fue tanta la consecuencia que Dios dijo, mira, te vas a morir por profeta y te vas a comer los perros. Así mismo fue, una cosa terrible. Hermano, con Dios no se juega. Pero ¿sabe qué estamos viendo aquí? Hermano, habían algunos allí en la iglesia y el Señor estaba esperando. Hermano, el Señor espera y nos da tiempo. Y como humanos no podemos entender. Algunas veces me temo que haya jóvenes, que hayan personas que estén diciendo, bueno, tú sabes, yo estoy aquí. Y la palabra de Dios te está hablando para que tú obedezcas. Para que tú hagas lo que el Señor te está diciendo. Para que estemos atentos a las cosas del corazón. Para que estemos atentos a cualquier cosa que interrumpa nuestro camino espiritual. Para que arreglemos el pecado cuando está pequeño. Entendemos, hermano, que esa guerra que vino con Israel, allí estaba Saúl y trajo consecuencia al pueblo entero. Porque tenían ellos que escoger el arrepentimiento, volver al Señor. Volviendo allá, 1 Samuel 17, el versículo 2 ahora, otro principio más. Hermano, arregla el pecado primero, dijimos, cuando está pequeño. Arréglalo ahora que hay tiempo. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. El que está leyendo la Biblia todos los días con humildad, hermano, mire, el Señor le va a hablar. Que está yendo a la iglesia frecuentemente, ojalá al 100%, ¿por qué no? Con la gracia del Señor, mire, va a tener los hermanos en Cristo, va a tener la palabra de Dios. El que está orando constantemente, está entregando sus pecados, sus luchas, pidiendo sabiduría, clamando al Señor por su poder. Y va a ser más difícil, ¿verdad?, que seamos nosotros engañados con algo que nos aparte del Señor. Lo número 2, relacionado con otros principios que no son una cosa del otro mundo, pero nos ayudan a nosotros realmente a hacer la voluntad de Dios. Reconoce la guerra. Número 2, para enfrentar a los gigantes, en introducción podemos decir, reconoce la guerra. Y usted va a ver dónde el Señor me guió y de qué manera podemos aplicarla. Usted sabe que se ha dicho que si tú no aceptas una guerra, o que hay guerra, mire, ya el diablo tiene un punto a su favor en nosotros. Eso es lo que quiere el maligno, que entendamos que nosotros, no, todo está bien, no hay nada mal. Mire, no se le puede poner un tratamiento a aquel que no reconoce primero, que hay un diagnóstico. El diablo no quiere que reconozcas un pecado. Que me da vergüenza. Mire, peor es cuando tú pierdes la batalla. 1 Samuel 17:2 dice, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Firmes adelante, hermano, por eso cantamos eso. Estaban en batalla y se pusieron en orden. Pero usted sabe que, hermano, leímos o vamos a leer que tenían miedo porque ya vimos que su vida espiritual de Israel no estaba bien. Estaban sin líder, pero había uno que sí estaba bien, ¿verdad? Hermano, reconoce la guerra. Si no aceptas la guerra, ya empezaste a perder. Y eso es lo que el diablo quiere, que nosotros minimicemos realmente lo que está pasando. Y yo creo que muchas veces el diablo toma ventaja de nosotros por esto. Y yo quiero, aprovechando el tiempo, hay mucho que decir, pero vamos a Efesios 6. Usted sabe ya, conociendo la Biblia, que cuando hablamos de guerra, ¿vamos a dónde? A la armadura de Dios. Qué bueno que hay armadura de Dios. Pero yo no le voy a llevar a toda la armadura de Dios. Yo le voy a desglosar rápidamente lo que describe el Señor del enemigo que tenemos. ¿Reconoce al enemigo o reconoce la guerra? Recuerda, hay personas en el mundo que dicen que están en fase de negación, porque niegan, no lo asimilan. Asimilemos, hermano, que hay una guerra y cojámosla en serio entonces. Amén, hermano. Cojámosla en serio, es una guerra espiritual. Para tomar las medidas necesarias y las decisiones hoy, porque estamos enfrentando gigantes y enfrentaremos gigantes más grandes y el diablo sabe si estamos minimizándole o no. Efesios 6:12, ¿qué dice allí? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Por favor, lea con meditación, usted se lo sabe. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, el enemigo puede más que nosotros, mi hermano. Espiritualmente hablando, humanamente hablando. El diablo puede más que el ser humano. Tenemos que reconocer esto. Aquí dice que no es una guerra con sangre ni carne. Es decir, oiga, la batalla que tenemos nosotros como cristianos, esto es algo que no es humano. Es sobrehumano. Ningún ser humano puede luchar y ganar por sí mismo. Es más, nosotros ni siquiera vemos lo que está pasando. Y ese es el mundo más real.
Este mundo material va a ser deshecho, pero sabe que el espiritual va a permanecer. Y el Señor nos ha prometido estar espiritualmente y con Él en su presencia por la eternidad. Gloria a Dios por su promesa y plan, su salvación. Pero es una guerra que no es humana. Mire, el ser humano se asusta cuando habla de extraterrestres. Y Men in Black, que me gusta y todo, pero es todo una película porque, que si habrá extraterrestres, que si vienen, que cuidado, que si hay agua en otro país, ya encontraron, en otro universo o en otro planeta, ya encontraron un planeta que si cuántos miles de años, ¿qué te importa de luz? Y que tiene agua. Pero si uno diría, ¿qué adelanto? Y billones y millones de dinero. Y uno, ¿qué adelanto? Al final se quieren ir para allá. Y quieren explicar la existencia. Hermano, Cristo creó con su palabra. Aún, ¿verdad? Nosotros aplaudimos los adelantos. Pero mientras sean de acuerdo a la voluntad de Dios y para su gloria. No con mente reprobada para darse gloria al hombre mismo. Pero ¿por qué todas esas películas que hacen están asustándose con extraterrestres y seres sobrenaturales? Mire, óigame, de eso no es que el ser humano se tiene que preocupar. El ser humano tiene que preocuparse del diablo y sus demonios, que son reales. Ángeles caídos que quieren destruirte y a mí también. El diablo que se viste como ángel de luz. No es un ángel que tiene luz, es que él se hace pasar. ¿Y quién puede, hermano, usted y yo, con nuestras propias fuerzas, enfrentar a un enemigo así? No podemos, hermano, reconocer la guerra. Pero óigame bien, ahí dice principados y potestades también. Es decir, está ahora apelando y describiendo que este enemigo que tenemos, mire, no es cualquier jerarquía que tiene. Oiga, son poderes, son principados, gobernadores, son personas que saben, que tienen una estrategia grande. ¿Usted se imagina eso? Comienza a pensar, por favor, no es que se imagine al diablo, sino que empiece a pensar rápidamente que no es cualquier cosita. Estamos luchando con algo que sale de nuestras manos. También nos describe allí que son gobernadores de tinieblas de este siglo. Entonces tienen estrategia también. No es cualquier estrategia humana. Usted puede ver cualquier estrategia de guerra poderosa que ha ganado mucho, y mire, no se compara con el poder del diablo y sus demonios. El diablo y sus demonios constantemente buscan llenar tu corazón y mi vida de tinieblas de este mundo. Usted ve, joven, porque es difícil, porque hay una lucha. Está constantemente el diablo, mire, a uno leyendo Biblia, y uno puede estar en el aparatito de este, y otra vez, no es que sea el aparatico ni las cosas, pero es que ya se le hace tan fácil al diablo bombardear algo que tú no estás buscando. Y él no puede llegar al corazón, él mismo, pero mira, aún del cristiano, va a bombardear los sentidos, va a bombardear tu mente, o aún tus sentidos, tus ojos, tus oídos, con la música del mundo, con lo que nos rodea, con las palabras, con enseñanza. Oiga, a diario estamos siendo bombardeados y el diablo está detrás de todo esto. ¿Y cómo vamos a minimizar esto? Estamos siendo entonces simples si lo hacemos. Hermanos, es tiniebla que quiere el diablo. Él no puede llenar tu corazón de tiniebla, pero va a tratar de que tú y yo seamos bombardeados de tiniebla y la asimilemos. Y cuando nuestra mente se llena de tiniebla, mire, el corazón se va a entenebrecer. Y ahí viene la desobediencia, la frialdad delante de Dios, y luego viene la rebeldía. Hermano, el diablo tira el anzuelo del pecado. ¿Para qué? ¿Qué hace el pescador? Tira ahí, mire, dura tiempo, y si es persistente y sabe lo que está haciendo, espera, da vuelta, y no ha pecado nada, hasta que jaló, agarró, enganchó. Hermano, mire, joven, abramos los ojos. El Señor está describiendo aquí que son potestades, gobernadores de la tiniebla de este siglo. Saben el mundo, saben lo que te agrada y me agrada a mí, a la carne, para que deseemos el mundo. No caigamos con la gracia de Cristo en este error y estas trampas. El diablo usará todo mecanismo, toda persona, para que escuche, jovencita, para que tú caigas en la oferta. Y mira, el diablo es consistente, sigue y sigue y sigue. Entonces, ¿qué tú y yo vamos a hacer? Reconocer que estamos en una guerra y buscar la victoria en Cristo Jesús. El diablo, óigame, las tinieblas nos hablan
de que todo mecanismo y oferta tan atroz y sucio. Mira, el diablo, hermano, una noticia de un joven que ahogó una joven. ¿Qué es esto, Señor? ¿A dónde es que estamos llegando? Delante de todos allí. ¿Quiénes vieron ese video? ¿Usted está viendo? Y mire, yo le voy a decir una cosa, hermano, va a haber cosas que no tenemos que estar viendo tampoco. Porque esta mercadotecnia está también tratando el diablo de que uno sea sabio y sepa cuándo parar algo. Aún la noticia, porque está insensibilizando nuestro propio ser. Yo tenía un malestar y yo, ¿qué sé? ¿No viste eso, Andrea? Allí alrededor de jóvenes. Y el joven se pisoteó encima de la muchacha. Y cuando veía que estaba allí, pasaban los minutos. No le importaba. El amor se enfriará. Y todavía se ve algo sucio y oscuro. Y mira, el diablo va a seguir buscando porque él es el dueño de esas tinieblas. Hermano, vamos a abrir los ojos, pero vamos a la esperanza en Colosenses 2. Porque ese es el enemigo que tenemos. Yo no me he hablado un poquito de eso. Para que veamos que solamente en Efesios 6:12, mire, uno ve a la gente hablando con tinieblas y que falta amor. Y no es para que nosotros nos quedemos tranquilos con eso. No, hermano, nuestra realidad está en Cristo Jesús. Él es la vida eterna, es la vida, Él es la luz. Y Colosenses 2:15 nos da la esperanza. Que entonces estos principados fueron despojados, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria al Señor. Así que, hermano, Jesucristo venció a estos principados. La victoria sobre el enemigo la tiene el cristiano. Pero muchos creen, óigame bien, que el título de cristiano es lo que te da la victoria. Claro que tú y yo somos hijos de Dios, y el maligno no nos toca, dice la palabra. Pero Dios te ha dado la victoria de la salvación. Óyame bien, la victoria en Cristo, el título te la ha dado por la obra de Cristo, nos ha librado de condenación. ¿Sabe cuál es la victoria que estamos buscando ahora? La victoria en la vida diaria por obedecer al Señor. Esa victoria en la vida diaria en obedecer al Señor, no de salvación, óyame bien. Eres salvo, y ahí es donde muchos cristianos se equivocan. Yo soy salvo, ya vivo mi vida como yo quiero. Pues si tú vives tu vida como tú quieres, primero estás mostrando posiblemente que no lo eres. No tienes deseo de vivir para Dios. Y luego tú tienes que saber que no es el título que te está dando victoria. Es seguir dependiendo. El Señor nos dejó una carne y nos dejó su palabra, nos dejó oración, nos dejó iglesia. Todo el plan que hemos hablado, que conocemos, establecido para tener a diario victoria en Él. La armadura dice que la espada del Espíritu es su palabra. Hermano, y otra vez, hermano, mire, leer la Biblia, primero que tenemos que hacer. Para toda esta tiniebla, cada vez que abrimos la Biblia, estamos abriendo luz. Y entonces si hay más tiniebla, por eso yo digo, es más luz que necesitamos, hermano. Jóvenes, es luz que necesitamos, no son más películas. Amén. Lo que da victoria a un soldado no es el rango, sino el entrenamiento que ha tenido. Usted sabe que yo vi al Big Daddy, gracias a Dios que él aprovechó y está recuperándose. Y lo vi allí en el Fenway Park haciendo un tiro de honor. Óyeme, yo creo que con todo respeto, yo creo que yo hubiera tirado mejor el tiro que el tiro. Casi tira un white pitch y la tira lejísimo. Y ese es el Big Papi, un hombre que, ¿verdad? No hay que describir. ¿Y a dónde quiero llegar? Ya le está retirado. Incluso está recuperándose de una situación de vida y muerte. ¿A dónde estoy llegando? Él es una estrella, o era una estrella, es una estrella todavía, siendo ícono por toda su carrera, pero él no tiene la misma habilidad que cuando él estaba allí. Ya, como quien dice, perdió algo. No es lo mismo. Él no está en los entrenamientos diarios que tenía que estar. ¿Y qué estamos diciendo, hermano? Que tú y yo necesitamos entrenamiento diario en la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos un entrenamiento diario en el Señor. Tú y yo necesitamos un entrenamiento diario. Y eso es lo que nos da victoria, hermano, en Cristo Jesús. Mira, la victoria de la cruz y de la salvación ya no la dio. Pero cuidado con yo soy cristiano. Y ahí es que el diablo entonces te pone una que nunca habías visto. Por eso mire que esté firme, que no caiga. Y no es mirar para mirar a mi manera, sino mirar y ser humilde y decir, Señor, tú eres el refugio, tu palabra. Por eso es que yo necesito del Señor. Por eso es que necesito ir a ti. Por último, volviendo a 1 Samuel 17, el último principio del comienzo de esta serie, valga la redundancia. Escoge ser un campeón de Dios. Escoge ser un campeón de Dios. Hermano, hoy tenemos una decisión que tomar.
Porque 1 Samuel 17 nos comienza a describir a Goliat. Y dice allí, 1 Samuel 17, 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura 6 codos y un palmo. No lo voy a dejar con toda esa pregunta que usted tiene, ¿verdad? El gigante Goliat, conocido, famoso, por esta descripción del codo. En mi Biblia yo puse notas también hace mucho tiempo. Hermano, ¿usted sabe una cosa? Hermano Gabriel. 45 centímetros. Tire su número y vamos a ver. 45 por 6. 45 por 6. Sí. ¿Cuánto es eso? 45 centímetros por 6. A ver si me pega más o menos lo que. ¿No digo 30? ¿Cuál es 24? ¿Usted está diciendo centímetros ahí? Por 3.21. 2.7. Casi 10 pies. Casi 10 pies. Usted dice. Sí, hermano, yo tengo un número aquí. No se preocupe. Le voy a dar un número. Mire, pero muy bien. Está cerca. Usted cayó, afinó. Bueno, ya tenemos las Biblias que nos dan la distancia. Pero vamos a tener una idea, hermano. Mire, aquí hay 8 pies. Según ese cálculo, atiendan aquí, hermano, no se preocupe, yo se lo voy a dar. Casi 10 pies. 3 metros, casi 3 metros, o 117 pulgadas, o 9.9 pies, más o menos, según los cálculos. Oiga eso, ¿cuánto tiene la cinta métrica, hermano? 3 metros enteros, de toda la cinta métrica. Aquí nada más tenemos 8 pies al techo. Y Goliat todavía faltaba 2 pies más, de la cabeza. ¿Usted se imagina este animal? Hermanos, casi 10 pies. 9.9 pies. 117 pulgadas. Pero vamos a ver lo importante. Aquí hay 2 paladines, dice aquí. Paladín, esta palabra original, no se preocupen por el dato ya, hermano. Atiendan aquí. Vamos a ver el dato espiritual, porque si no nos quedamos sin nada. ¿De qué nos sirve saber que tenía 10 pies si nosotros no podemos contra él? Pero en Cristo hay esperanza. Escoge ser un campeón de Dios. Amén, hermanos. 2 paladines. Paladín, la palabra original, también es campeón. O también mediador. Uno de los filisteos grande y con experiencia. Otro era representante del Dios de Israel. Pequeño para el mundo, pero grande para con Dios. La pregunta es, ¿cuál tú quieres ser? Hoy tienes la responsabilidad de decidir quién tú quieres ser. Miren, el baloncesto, allí había un joven que fue el Axel, chiquitico y el muchachito. Y ese muchacho me paseó a mí, paseó muchísimo más. Bueno, hay viejo, no sé igual, no sé jugar igual que él, tiene el entrenamiento. Pero yo le dije, mire, lo que tú entrenas en el básquet, yo lo entreno en la iglesia, eso es lo que pasa. Entonces, cada uno con lo suyo, la práctica sea el maestro. Y eso no quiere decir que uno no aprenda más. Pero hermano, tenemos que decidir qué tipo de campeón quieres ser. Porque el diablo quiere confundirnos. Y óyeme, enfrentando a los gigantes, tenemos la opción de nosotros ir por la carne o el espíritu, de nosotros hacerlo a nuestra manera o la manera de Dios. Y siempre el diablo va a tentarnos a que hagamos la manera de nosotros. Mire, es una lucha. Va a haber momentos difíciles de obedecer a Dios. Porque eso es lo que muchas veces, posiblemente joven, tendrás una lucha. Yo no quiero, ni yo mismo, Ariel Alfonso, el pastor, ni como humanos, dar a entender. Nosotros acusamos y confrontamos tanto el pecado, pero yo no quiero dar una idea como que tengo todo arreglado y no hay luchas. Ya de todos podemos caer. Todos estamos en lucha, el Señor nos levanta, necesitamos de su gracia, reconoce la guerra, pero tú tienes una decisión que tomar. Señor, yo quiero ser un campeón de Dios. Yo quiero ser un líder que te represente a ti, un paladín entre los dos. Así que Goliat era un hombre entre los dos ejércitos. El filisteo israelita estaba parado allí para ganar con su fuerza, con su experiencia y con sus armas. Así que para el colmo, este hombre no solamente tenía casi 10 pies, sino que tenía todas estas armas arriba. Mire, él dice el 5, que un casco de bronce y una cota de malla. Y luego el peso de la cota era 5,000 ciclos de bronce, aproximadamente 125 libras. Oigan, nada más en eso. Luego dice sobre su piel, el versículo 6, tenía greba de bronce y jabalina. El asta de su lanza como un rollido de telar. ¿Usted sabe cuánto? Aproximadamente 16 libras. Solamente la lanza, oiga eso.
en su mano. Se paró y dio voces y comenzó a retar. Así que aquí vemos que este hombre intimida, como muchas cosas en la vida nos intimidarán. Tan grande, humanamente hablando, yo no le puedo ganar a esta persona. ¿A quién vimos? Al diablo. No, yo no puedo con esto. Son una tiniebla tan grande. No, esa persona no puede ser salva. Humanamente hablando, son situaciones que uno dice no puede ser posible. Pero hermano, hay victoria en el Señor. Podemos nosotros. A propósito, si la palabra paladín es también mediador entre dos, David era el campeón del Señor. Era un hombre entre Dios y el pueblo. Incluso si el pueblo de Israel tenía problemas espirituales por derivado de Saúl, como vimos, ¿sabe qué? David era un hombre de Dios. Le voy a llevar algunos versículos para terminar. Pero hermano, en un paréntesis, ¿sabe qué es importante? Jesús es el mediador por excelencia. El mediador entre Dios y los hombres. Recuerdo 1 Timoteo 2, 5, 6, ¿verdad? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Qué bueno que Jesucristo se puso en el medio, hermano, para ganar la batalla más importante, que fue de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y así somos invitados nosotros a ser también intercesores, orando, y aún también nosotros haciendo la voluntad de Dios en este mundo caído. Pero hermano, David era entonces el paladín, el campeón, el mediador, para que la gente viera el Dios de Israel. Si Israel mismo tenía temor, hermano, porque eso es lo que pasa cuando hay pecado que no se arregla, comenzamos a tener desánimo en tomar decisiones piadosas, porque no está la autoridad moral, porque no estamos en la presencia del Señor. Eso estaba pasando con Saúl, pero David era lo contrario. 1 Samuel 16, 9, allí se está escogiendo el rey, y como conocemos, 16, 7, 1 Samuel 16, 7, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué es lo que espera Jehová? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a ser campeones de Dios? Hermano, tener un corazón para Dios. Un corazón para Dios. Mire el versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Otra vez, recuerden en el paréntesis cómo el Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento diferente. Pero lo importante ahí, ¿sabe qué? Dios estaba con David. David estaba con Dios. El corazón que debía mirar Samuel, eso es lo que Dios ve. Dios es el único que ve el corazón. Y nosotros como seres humanos necesitamos acciones externas para ver lo que hay en el corazón. Entonces, no, el corazón no conoce a Dios. Se escucha mucho. Sí, pero ¿sabes qué? Cuando tú hablas, yo voy a ver lo que hay en tu corazón. Cuando yo hablo, tú vas a ver lo que hay en mi corazón. Cuando yo actúo, tú vas a ver lo que hay en mi corazón. Y qué bueno que podamos nosotros actuar y puedan ver la gente que en nuestro corazón está el deseo de agradar al Señor. Lo que ve en el corazón de David era la disposición sincera, Dios lo sabe, de obedecer su palabra, porque Saúl no quería hacerlo. 1 Samuel 13, 14, allí está. Me llama mucho la atención, mire el 13, 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué es lo que nos va a dar un corazón conforme a Dios? Guardar lo que Jehová nos mandó. ¿Qué nos va a dar un corazón conforme a Dios? Guardar la palabra de Dios. El Señor ve si tú y yo realmente lo queremos hacer, o es nada más un título. Ay, no, yo soy cristiano, pero por dentro yo no quiero. Tenemos que orar por sinceridad delante de Dios. Dios quiere que hagamos esto. Terminamos en 1 Samuel 2:30. Elí tenía el título de sacerdote, pero ¿sabe qué? Ya su corazón no estaba en obedecer a Dios. Elí tenía el título de sacerdote, pero no estaba ejerciendo como sacerdote en ese momento ya en obediencia. Y Dios ve eso, hermano. Eso es lo que nos debe dar temor y a nosotros humildad para venir al Señor. 1 Samuel 2:30, que dice: por tanto Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en todo. ¿De quién? ¿A quién estaba hablando? Al sacerdote. No era un impío que le estaba hablando, era a su hijo, al que tenía que enseñar la ley. Pero el Señor vio el corazón y dijo: ya, tu corazón no está en agradarme.
Hermano, el Señor ve el corazón. Y lo que nos va a ayudar, y lo último de este mensaje, es escoger ser ese campeón. Señor, trabaja en mi corazón. David era chiquito, flaquito, fue mocito, pero él no era la representación humana y de soldado que un humano podía escoger para ganar. Pero, ¿sabe qué? Él era un hombre que tenía el corazón para ser el campeón de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo primero que nos va a dar a nosotros. Entonces, victoria enfrentando a los gigantes. Es el corazón. Fíjese que eso también lo hablamos con Amasías. ¿Por qué es que Dios ve eso? ¿Qué cosas hay en nuestros corazones que Dios quiere tomar para transformarnos más? Y allí va el primer punto. Arregla el pecado cuando está pequeño. Puede provocar a otros, la misma iglesia, todos los ministerios, oportunidades que se pierden. El Señor quiere dar victoria a la familia. Arréglalo hoy. Oremos al Señor. Reconoce que hay guerra. Enfréntala con la gracia del Señor. Recuerda que Cristo venció en la cruz. Pero hermano, lo que nos da victoria es el entrenamiento, la obediencia hoy. Y cuando tengamos el título, no te enfoques en el título, enfócate en quién hemos creído, ¿verdad? El Espíritu Santo puso todo en su lugar, ¿verdad? ¿En quién creemos hoy? En su palabra. Si te está faltando fe y amor por su palabra, por el Señor, vuelve allá otra vez, pídele al Señor, sé sincero y sincera. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que nos da un corazón delante de Él perfecto. Es que le digamos a Él lo que somos. Y no estemos jugando ni poniendo hipocresías. Hermano, ahí está el principio de ganar esa batalla con la gracia de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor. Padre, qué bueno que hay victoria.